tal, amigos televidentes? Una vez más les damos la bienvenida a su programa El Chef Sin Fronteras. A través de este programa usted será parte de la primera versión de una expresión de crianza mutua y alimentación organizada por la MUSEF, Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Así que te invito a que seas parte de esta experiencia porque será un espacio de mucho aprendizaje, porque en esta jornada se conversará sobre cultura, usos y costumbres, tradiciones y donde no puede faltar la gastronomía, dándole un valor agregado al consumo de productos locales, sobre todo raíces, tubérculos y semillas. Empezaremos escuchando la importancia de las terrazas andinas. Las terrazas consisten en preparar el terreno para un mejor aprovechamiento de la producción, ¿no? Considerando la lluvia, la tierra y todo el proceso del cultivo. Pero escuchemos esta ponencia de este señor que viene desde Potosí. Yo vengo de Potosí, la localidad de Betanzos. A 20 minutos de esa localidad está una comunidad que se llama Quibiquibi Alta. Yo quiero poner a consideración de todos ustedes lo que acontece allá con la agricultura andina y muy en particular con la crianza mutua. Ahí está el título de este sencillo documento. Dice crianza recíproca y biodiversidad vegetal alimentaria en terrazas de agricultura andina o alto andina. La comunidad se llama Quibiquibi Alta, ¿no? Generalmente al Perú, el Valle del Colca, conocemos de que allá hay estas construcciones de infraestructura agrícola, como son los andenes, ¿no? Muy conocidos. Pero también acá en Bolivia tenemos. Cuando uno está entrando a la comunidad de Quibiquibi, particularmente en el mes de mayo, junio, julio, época de invierno o época seca, pues al estar bordeando las faldas de un cerrito nos encontramos con un panorama muy interesante. A ver, con este panorama nos encontramos. Este es el conjunto de las terrazas de agricultura andinas. Todo espacio geográfico de la comunidad está cubierto de estas maravillosas construcciones que se llaman las terrazas andinas, ¿no? Y que históricamente se pierden en la oscuridad del tiempo, ¿no? Los abuelos de la comunidad dicen, de niños siempre hemos conocido esto. Haciendo investigaciones documentales sostenemos nosotros como hipótesis probablemente sean los incas que hayan trasladado estas construcciones, porque Víctor Mula dice todo lo bueno que lograban en su dominio y expansión los incas, lo fortalecían y lo aplicaban a sus intereses, fines políticos, administrativos, etcétera, etcétera. Los nombres que corrientemente conocemos son andenes, ¿no? Por el Perú, esto por la imposición de los españoles, en Aymara creo que es Tacana y en quechua el Pata, así, ¿no? Pero en la comunidad hay variantes, equivalentes lingüísticos de uso local. Allá estas terrazas les colocan como el nombre de pure, o también atos, también tablones, lonja, parcelas. Estos son los equivalentes lingüísticos de tipo local en la comunidad que se va utilizando. Estas melodías son para ti, Betanzos. Un agrónomo, dice, por formación, no comprende agricultura. Claro, se refiere a la agricultura andina. Conoce cosas que se relacionan con esto, pero no está. Dice así, no se llega a capacitar para tal cosa. ¿Quién? El agrónomo. ¿Por qué? Porque la agricultura andina mantiene una complejidad tan grande y mantiene patrones culturales andinos. Entonces, es más aún esta distancia entre agronomía y agricultura. Todo espacio vertical y horizontal en las terrazas está muy bien aprovechado por el agricultor de Quibiquibi.
Tenemos acá estas plataformas que se llaman, los que están como una especie de bateocitos, se llaman las eras, ¿no? Las eras. Luego tenemos los que están en los contornos, los bordes laterales y frontales, las encas, las encapuntas que están adentro y el tirqui, que vendría a ser el muro de contención. Estos espacios, estos 4 espacios, en complementariedad al huachu, que son una especie de ondulaciones, muchos de ustedes conocen, todo espacio está destinado a la crianza de los cultivos. Estos pequeños recintos culturales, la era, huachu, sencas, encapunta y tirqui, están diseñados para criar y diversificar la vida vegetal por medio del policultivo de plantas alimenticias. Una buena salud de planta y agricultor también depende de la relación de diálogo que mantiene el agricultor con la planta y la planta con el agricultor. La relación de diálogo ¿entre qué? Entre el agricultor y la planta. Es una relación envuelta de cariño, afecto y respeto que se da en la crianza del agricultor hacia la planta. Ciertamente, el agricultor a la plantita lo estima, lo trata con cariño, con afecto. Ahora, Erasmo León, un joven de la comunidad, ¿qué dice? Mi abuelita en la cosecha besaba la papa. ¿Cuándo besas a la mamá? ¿Por qué besas a la mamá? Porque hay cariño, porque hay afecto. Entonces, en el mundo andino también, cuando hay abundancia de papa en la cosecha, pues hay alegría. Entonces se le besa la papa, se le trata como a ser humano. Es muy diferente vivir en la ciudad que en la comunidad. Un comunario pasa el resto de su vida en su contexto cultural, social, etcétera, etcétera. Va acumulando experiencia, según los años, va cogiendo todo lo que su cultura crea, internalizando en su estructura mental. En cambio, en la ciudad hay mucha influencia de la cultura occidental, ¿no? ¿Cómo pudiéramos nosotros aquí este tipo de posiciones de crianza afectiva, de crianza mutua, etcétera, etcétera, etcétera? No sé, yo creo que por la experiencia que he vivido, habría que acercarse a la comunidad para tener esas vivencias. Solo viviendo, solo estando en la comunidad, captamos lo que ellos sienten y nos ponemos en posesión de ellos. Tratamos de penetrar en sus visiones, percepciones y cosmovisiones. Quiero presentar a María Gabriela Musabac, Liliana Urbina, Priscila Romero, Valeria López y Andrés Salinas, que nos van a presentar la ponencia titulada Los maíces de la quebrada de Humahuaca, Argentina, a través de sus harinas, recetas y prácticas sociales. Entonces, el maíz, como todos saben, que es una planta muy domesticada, es muy versátil, tiene miles de usos. Uno, como por ejemplo, el combustible, la chala se la usa para la envoltura, y después tenemos los granos de maíz para hacer las harinas. Entonces, en la quebrada del Humahuaca hemos registrado estos diferentes tipos de maíz, como el maíz capioso blanco, el maíz rojo, el maíz rosado, el maíz amarillo, el maíz chulpi, el maíz 8 raya, el maíz garrapata, el maíz obrero y el maíz morado. Estos tipos de maíces se realizan tanto como preparación de comidas dulces y saladas y líquidas. Bueno, también como parte de nuestra investigación hicimos un relevamiento
recetarios de comidas jujeñas en este caso. Y bueno, de distintos tipos de maíces que se producen en la provincia salen distintos tipos de preparaciones. Por ejemplo, tenemos el harinoso amarillo y el maíz morado. Y bueno, se pueden preparar comida, preparaciones dulces y preparaciones saladas. Para el harinoso amarillo tenemos la humita, el pastel de choclo y bueno, el anchi, que es dulce, ¿no? Y más popular, el api con el maíz cuyo o el maíz morado. Además, amigos televidentes, aprenderemos y conoceremos algunas leyendas de algunos productos de primera necesidad, gracias al Muset. Empecemos viendo y conociendo la leyenda de la Sara, que es el maíz. He escuchado toda clase de historias sobre mi origen, desde aquella que narra la aventura de una valerosa hormiga hasta la del zorro que cayó del cielo y llenó de semillas el suelo. Pero hoy te traigo la historia de cómo un tinku, un encuentro entre pueblos, trajo a la tierra una nueva planta que acompañaría la vida en cada momento. Mi nombre es Sara Chogyu y esta es mi versión del cuento. Les presento a mi Ayu Charcas, expertos guerreros en lanzar flechas que cruzan el cielo, y también a mi amado esposo Wairu del Ayu de los Chayanta, quienes manejan las mejores ondas de toda la tierra coyana. Nuestro amor, fuerte y verdadero, es solamente una pequeña cura en medio del conflicto que existe entre nuestros pueblos. Pues cada año, cada tinku, cada champamacanacui riega sangre de nuestros ayus por el suelo, señal que nos indica abundante cosecha y buenos tiempos. Aún así, ¿quién no sentiría miedo de perder a quien ama en ese encuentro? Por eso, cuando los gritos anunciaron el inicio de un nuevo tinku entre nuestros pueblos, rogué a Wairu que se quedara y no asistiera al encuentro. Sin embargo, comprendí que debía acompañarlo y estar con él en aquel momento. Me puse entonces el mejor traje que mi madre me había hecho. Este era verde y fresco. Trencé mi cabello y sonriendo le aseguré a Wairu que estaría a su lado en estos momentos. Las flechas y las piedras impulsadas por las ondas cruzaban el cielo con velocidad y sin sosiego. Yo buscaba piedras para Wairu y él las lanzaba con esmero. Hasta que en cierto momento vi del lado opuesto un rostro que me dejó sin aliento. Mi padre, el mejor arquero de Charcas, había lanzado una flecha que llegó justo a mi pecho. Caí mirando por última vez el sol en el cielo mientras mi padre y mi amado Wairu regaban con sus lágrimas el suelo. Pero no sufran, porque ahí no acaba el cuento. Pues poco tiempo después, gracias a las lágrimas de ambos pueblos y a la tierra de nuestros ancestros, empezó a brotar de mi pecho una planta de color del traje que llevaba puesto, verde y fresco. Floreció entonces en forma de flecha y al abrirse y ver de nuevo el cielo, aquel nuevo fruto sonrió con dientes bellos de sabor dulce como los recuerdos, en memoria de nuestra mamá Sara. Ahora nos tocará escuchar a un viejo amigo, Pedro Guereca. Él nos hablará sobre la piedra y el fuego, la importancia de sacar resultados con estos dos elementos tan importantes, ¿no? Y entre ellas básicamente estará hablándonos de la yagua. Escuchemos. Hoy día les voy a presentar justamente una justificación técnica de por qué si alguien quiere cocinar cocina tradicional o cocina sana, está obligado a utilizar instrumentos líticos. En muchas poblaciones de los Andes se cuentan historias que hablan de la conversión de animales en seres humanos o dioses en piedras. Según estas historias, cada piedra tiene un ser animado dentro. Las piedras tienen vida y ayudan a los hombres en la dura tarea de transformar los alimentos. Quien ha trabajado con un morco, quien ha trabajado con un molino de piedra, es consciente de eso. No puede parecer muy New Age para algunos, pero uno siente las vibraciones, ¿no? Siente como que si le habla. Yo creo que, y no es, digamos, algo así de moda. Yo personalmente
tengo mucho cariño a mis morcos, a mis piedras, ¿no? Porque la transformación del alimento me permite imprimir una cierta característica, identidad, llamémosle cariño, algunos llaman afecto, amor, ¿no? Y por eso digo que cada piedra, según su espíritu, nos regalará, por ejemplo, la transformación del grano en harina y los secretos de la alquimia que convertirá la harina en pan, ¿no? Yo creo que la cocina no empieza con el fuego, sino con la adecuación y preparación de los alimentos. Muchas veces nosotros decimos, el primer cocinero ha nacido con el descubrimiento del fuego. Nada, eso no es cierto. No, ha comenzado aquí cuando el hombre ha empezado a darse cuenta de que tenía que preparar el alimento, fermentarlo. Inclusive en las fermentaciones uno tiene que dialogar con el alimento para ver la temperatura, para ver cómo se está comportando. En la cocina patrimonial vamos a hablar hoy día del batán, la piedra de la chirriada, las piedras de los molinos, la cona y las piedras calientes para la calapurca. Estos utensilios, a pesar de la existencia de electrodomésticos de última generación, aún mantienen su vigencia en nuestros fogones. Modernidad versus tradición. Este párrafo lo escribí justamente porque el patrimonio se está volviendo un elemento de marketing turístico muy fuerte, ¿no? Y por eso vemos que en muchos restaurantes, por ejemplo, utilizan la licuadora o el mixer para moler el ají, la ñacua, y da como resultado un producto pobre, ¿no? Haciendo un análisis sensorial van a ver que es menos cremoso. O sea, no es una idea, es una realidad, y les voy a explicar técnicamente por qué. Batanes versus licuadoras, ¿no? Entonces, a ver, veremos quién tiene la razón, o por lo menos quién nos da un mejor producto de mayor calidad y más saludable. Las licuadoras centrifugan los alimentos a velocidades entre 6.000 y 13.000 revoluciones por minuto, o sea, es una altísima velocidad, y tienen de 4 a 6 cuchillas. Esta velocidad, junto con la acción de las cuchillas, crea aerosoles, es decir, pequeñas gotitas, ¿no?, que sufren una fuerte oxidación. También genera mucha fricción, y esta fricción produce calor, y este calor desnaturaliza los zumos naturales de los vegetales, frutas. Por eso, a los que van a tomar su zumito de fruta verde, están botando su plata, porque el principio nutritivo ya no hay ahí, ¿no? O muy poco. Cuando se muele en el batán, estamos sometiendo la mezcla a una trituración lenta, a baja temperatura. Y como ustedes saben, la piedra es termoestable, es decir, es inclusive un poquito más frío, tarda menos en sufrir los cambios de temperatura, y por lo tanto va a transmitir su temperatura al alimento. No existe fricción que produce calor. Las características de los alimentos se conservan, así como la textura y la estabilidad de la fase sólida. Es por eso que todo lo molido en batán es más cremoso. La molienda en piedra tiene un mayor rendimiento en la parte de los aromas naturales de los ingredientes, en especial de las hierbas, ya que la fricción a baja velocidad libera mayor cantidad de moléculas aromáticas. Hagan la prueba y huelan una yapa o inclusive un maní y van a ver que es mucho más aromático. Creo que tenemos que aprender a utilizar el análisis sensorial como herramienta de interpretación del sistema alimentario. Ahora nos vamos a Laja, ¿no?, donde también las piedras cumplen un rol muy importante, y el rol de la piedra laja, que es un tipo de andesita, es la causa del éxito, además de, digamos, el procedimiento, los procesos del pan de Laja, que ha sido, el 2010 ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Inclusive hay una fase innovativa donde le están poniendo cúrcuma, un antioxidante, que a mí personalmente me parece muy bien, ¿no? Es la parte que yo llamo la proyección del patrimonio. Y aquí con esto voy a concluir. Lo que más me ha llamado la atención haciendo un trabajo sobre los uruchipayas y la quinoa es el batán que Paredes Candia lo dibuja, y es la cona. Estudiando con algunos amigos mexicanos me di cuenta que hay una similitud enorme con el metate mexicano. Si ven, morfológicamente son similares. El uno sirve para la quinoa y el otro principalmente para trabajar en el fraccionamiento del maíz o la molienda del maíz. Acá tenemos una cocinera en la comunidad de Zabaya, Uruchipaya, y acá tenemos otra cocinera en, si no me equivoco, en Oaxaca. ¿No? Alrededor del 2500, aquí tengo una pequeña confusión porque he encontrado autores que hablan del 5000 a 2000, otros de 4000 a 5000, Rodríguez, de donde sacó la cita. Aparecen los utensilios como los molcajetes, ¿no?
Yo creo que después de esto lo único que nos queda al menos es que sin el legado de los utensilios de piedra no es posible concebir la existencia de una cocina tradicional boliviana. Gracias. ¿Qué variedad de piedras tiene Bolivia? ¿Cuántas variedades de piedra tenemos en Bolivia? Tenemos piedras preciosas, tenemos piedras semipreciosas. Dentro de eso hay dos tipos de piedra que es fundamental para el tema de la alimentación. Tenemos piedras areniscas o tenemos piedras volcánicas. Las piedras volcánicas son las que están en Calapurca, son las que puedes utilizar para huatia porque soportan temperatura. O las piedras areniscas, que también soportan temperatura. ¿Por qué? Porque como son areniscas, tienen una porosidad que absorbe el calor y también puede absorber el frío. Entonces eso se cura porque como son estos poros, como en la piel, ¿no? Que nosotros tenemos poros y para que la piel no se nos seque, ¿qué hacemos? Echamos crema. Entonces nosotros tenemos que echar igual a la piedra. Normalmente son aceites aromáticas o por ejemplo se usa cáscara de papa en matambo. Cuando se muele la cáscara de la papa, cierra estas porosidades. Cuando pones, por ejemplo, el cebo de la llama, cierra las porosidades. Entonces, el calor que va a emitir en esta capa de la grasa o la que se ha curado va a generar un aroma que le va a quedar siempre y además la piedra no va a reventar, ¿no? Entonces, esa distribución es bien importante. Y por otro lado, hay en piedra basalto. La piedra basalto, y eso es lo que se llama orcocala en Aymara, ¿no? El otro es cachutala, que es piedra hembra, ¿no? Entonces, cuando es el orcocala, es una piedra basalto muy dura, en otras palabras, para poder hacer un batán o algo, pero es una de las mejores piedras. ¿Por qué? Porque normalmente guarda la finura y cuando llega a un pulido, por ejemplo, esta puede ser lo mejor para poder conservar, por ejemplo, los alimentos, porque siempre va a ser refrigerada. Entonces, en las construcciones, por ejemplo, cuando hablamos de las piruas o de las colcas, están construidos con estas piedras. Y también sirve para moler, en este caso, porque cuando molemos, por ejemplo, los cereales o los granos como el maíz, esta piedra le va a ayudar más bien a que la molienda sea más fina y no se va a entrar en las porosidades que a lo largo del tiempo la piedra puede romperse. Entonces, según esa variedad de las piedras, ¿qué es lo que va a pasar? Los basaltos, por su trabajo arduo, van a ser las más caras. Y las piedras porosas, que no son tan duras, que son como mantequillas, tú puedes trabajarla más rápidamente, van a ser súper económicas. Y estando en Cochabamba, ¿saben qué, amigos televidentes? Un gran referente gastronómico es la ñaupa mancamicuna. Y más que un título, es un concepto sociocultural con una identidad de un pueblo a través de su producción, a través de sus cocinas. Eso es la ñaupa mancamicuna. Nosotros sabíamos preparar amanecida lo que teníamos que hacer. Sabíamos traer tojorí, ispiña, piri de trigo, piri de quinoa, habas pertos, trigolaua, saralaua, todo en quipalaua, todo. Amanecidas cocinamos y traíamos aquí a la ciudad, a los medios de comunicación, porque antiguamente no había ni teléfono para la comunicación en el campo. Ahora ya hay fácil de comunicarnos, ¿no? Entonces íbamos a todos los medios de comunicación, algunos nos rechazaban. ¿Por qué? Porque nos decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la ñaupa mancamicuna? No queremos saber. Pero algunos, gracias a Dios, nos han abierto las puertas. Pero después recién se dieron cuenta a las últimas que la jornada sociocultural de la ñaupa mancamicuna sí, en sí tenía valor. En sí era bueno realizar esas jornadas por lo menos 2 al año.
porque una sola vez nomás se realizaba la jornada. Hemos depositado nuestro tiempo, nuestro dinero, todo. ¿Para qué? Para enseñar la vivencia de nuestros abuelos, cómo vivían, cómo había una hermandad. En los pueblos había hermandad, vivían como hermanos, como una sola persona. No había eso, odio, no existía. Se saludaban al impunche boite, al impunche tatay, al impunche. Había el saludo, el respeto, el cariño. No había el amasúa mayuya. Por eso, don Wilfredo Camacho, tal vez ustedes no me han entendido cuando he hablado de quechua. Me dijo siempre: doña Aurora, somos líderes. Nunca te vas a desmayar. Sigue trabajando. Sigue haciendo conocer qué es nuestra jornada del año Comancalicún. No lo dejes, por favor. Yo me voy, pero tú te estás quedando. Eso fueron sus palabras de mi compadre. Realmente, una tristeza me ha dejado herido el corazón por dejarme, porque con él hemos andado agarrados de la mano, trabajando. ¿Por qué? Para demostrar la vivencia de nuestros abuelos, para mostrarle el cariño y el respeto, para mostrarle a las guaguas que no hay que robar, que no hay que mentir. Pero hoy en día se ve todo. Ojalá nosotros transmitamos eso. ¿Qué es la vivencia de nuestros abuelos? ¿Qué es el cariño? Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. No habrá calor ni luz. Nos vamos al próximo corte comercial con la leyenda de la yuca. Dicen por ahí que allá, hace ya muchísimos años, en el seno del noble pueblo guaraní, nació una niña de piel blanca como la leche y manos con largos dedos alargados. Su madre decidió llamarla Maní y cuidó de ella con amor a pesar de los malos y feos comentarios que le hacían otros niños. Maní se sentía desgraciada por su piel blanca que no podía ser expuesta mucho tiempo al sol y sus dedos torpes que no servían para recoger los frutos, por lo que se quedaba en casa, en su tecoa, donde podía ser quien era, deseando con todo su corazón ser más útil a su comunidad y tener más amigos con quienes jugar. Un día, el dios guaraní Tupa escuchó los ruegos de Maní y se le apareció en sus sueños. Mañana habrá una gran tormenta y marcaré con un rayo el lugar donde debes cavar un hoyo y enterrar tus pies. Echa raíces ahí, mi tacuña, mi niña querida, y verás cómo todos tus deseos se hacen realidad. Fue así como Maní esperó aquella tormenta anunciada por el dios Tupa y corrió hacia el claro que el rayo había marcado. Cavó un hoyo y enterró sus pies en la suave tierra que poco a poco la fue abrazando y acurrucando mientras las últimas gotas de la lluvia acariciaban su blanco rostro y los pájaros cantaban con alegría y un alegre colibrí pasaba cerca suyo. La madre de Maní, junto con el pueblo, la buscaron con esmero hasta que encontraron un arbusto alto con verdes y largas hojas que se asemejaban a los dedos de Maní. Cavaron en la tierra esperando encontrar a la pequeña y en cambio encontraron gruesos tubérculos que al partirlos vieron que conservaban el color piel de la niña. Decidieron llamar a esta planta Manirú, carne de maní. Así fue registrado el origen de manió o mandioca en honor a la dulce maní, más conocida en nuestro país hoy en día como yuca, quien transformada pudo alimentar a su pueblo y acompañarlo en cada una de sus muchas aventuras.
Ahora escuchemos y aprendamos sobre los conceptos de la etimología culinaria y el empoderamiento de la mujer en el ámbito gastronómico y sobre todo la investigación. Yo voy a partir de lo que es una experiencia propia como ser investigadora, como ser académica y como ser mujer y mujer en la gastronomía. Entonces voy a partir de todo esto porque es un mundo, efectivamente es un mundo, para explicar también, digamos, cómo nos posicionamos como mujeres, en qué posición estamos como mujeres. ¿Cuál es el rol de nosotras, ¿sí?, en un contexto disciplinar androcéntrico? Primera cosa, ¿qué es el androcentrismo? Que creo que aquí tenemos que aclarar. El androcentrismo constituye el mecanismo por excelencia de la segregación de las mujeres, de la ciencia y del conocimiento científico. Y esa es una realidad. Yo creo que es importante, lo debemos al mundo gastronómico, así como al mundo académico, de recordarnos que la mujer es madre, y es madre del conocimiento, es madre del alimento, ¿sí? Y no quiero que se interprete como, ya bueno, entonces si tenemos que conservar un patrimonio gastronómico, la mujer debería volver atrás. No. Yo creo que cada uno es libre, cada una es libre de entender dónde estar, cuál es su rol. Todos tenemos un rol, ¿sí? El mío es hacer academia, es investigar. Esto es mi rol. Entonces tengo que ayudar ¿a quién? Tengo que ayudar a las mujeres que quieren conservar el patrimonio cultural gastronómico, porque hay un patrimonio cultural gastronómico. Y no tenemos que adaptarnos y no tenemos que aceptar que la vida nos cambie, porque igual hay que documentar. No todas podemos documentar. Hay algunas que pueden documentar. Y esto es el rol de las mujeres en la investigación. Tiene que documentar y trabajar al lado de las mujeres gastrónomas, porque tiene que documentar el patrimonio alimentario boliviano, porque nosotros tenemos un patrimonio alimentario. La gastronomía es un fenómeno social y cultural. Alrededor de las mesas nosotros nos sentamos, ¿sí?, nos entendemos y nos comunicamos. Que seamos blancos, amarillos, verdes, naranjados, etc. Pero nos comunicamos. Esta es nuestra forma. ¿Por qué? Porque la gastronomía habla de nosotros, de nuestra historia, de nuestros abuelos, ¿sí?, de los que han vivido antes, con quien se han cruzado, con quien se han enamorado, ¿sí? Y esto nos cuenta. Cuando nos sentamos a la mesa, tiene que ser un momento para compartir cultura, para compartir historia, para compartir sensaciones. Esta es la parte sociológica y antropológica de la gastronomía. La gastronomía es oro. Es oro porque nos deja entender empáticamente a los demás. A según de cómo vives la gastronomía, yo te entiendo. Y la mujer en la gastronomía. Señores, hay mujeres en gastronomía. Solo que tenemos que darles espacio. Tenemos que valorizarlas. Porque hay. ¿Sí? Entonces tenemos que apoyar también esto. Buenas tardes, muy honrada estar acá en este importantísimo evento. Bueno, voy a en esta primera etapa contar un poquito sobre la crianza de la cañagua
cuáles son sus potencialidades, por qué se la considera un alimento altamente estratégico. La cañagua es un cultivo que nace con nuestra cultura misma, considerado un superalimento. En Bolivia tenemos más de 800 ecotipos de cañagua. Entre lo que es los valores nutritivos de la cañagua, porque siempre me preguntan ¿por qué yo tendría que consumir cañagua? Bueno, primero porque es un producto nuestro, 100% nacional, resiliente al cambio climático, rico en sabor, el pito de cañagua es muy riquísimo, pero nutricionalmente nos aporta proteína, incluso mayor que la quinoa, nos aporta calcio, fósforo, magnesio, hierro, tiene las 3 omegas, es un alimento formador de músculo, puede prevenir y controlar algunas enfermedades. La cañagua negra es muy buena para fortalecer el sistema pulmonar. O sea, tiene, miren, un granito tan pequeñito que por el alto porcentaje de proteína te da la capacidad de poder cubrir muchas necesidades corporales, por el alto contenido de fósforo que ayuda a la agilidad mental. Tiene el mayor porcentaje de hierro que puede combatir la anemia, tiene calcio. Les invito a ser curiosos, a conocer más sobre la cañagua y creer que en Bolivia tiene la capacidad de ofrecer los mejores alimentos para el mundo. Lo que yo quiero transmitir es que lo mejor y lo más hermoso que tenemos es nuestra tierra. Conectémonos con ellas. Ahora escuchemos un conversatorio desde lo profesional, lingüístico, etimológico y sociocultural. Ahí estará también presente la directora del MUSEF. Hace muchos años atrás, para el castellano, para el andino, muchos años antiguo, adelante, lo contrario, ¿no? Cochabamba era lago, ¿verdad o no? Era lago, por eso Cochabamba, pero era aymara, Cotapampa era su nombre. Bueno, lo que aquí vemos es una contraposición entre la visión del hombre andino y del mundo occidental. El hombre andino mira hacia el pasado, el hombre del mundo occidental hacia el futuro. Ñawpaqtaraq qhipataraq qhawarikuspa purina. Esta expresión la he recogido de un dirigente campesino que quiere decir hay que caminar adelante y mirando atrás, ¿sí? Como el conversatorio, por ejemplo, de esta tarde nos invita a reflexionar sobre la categoría ñaupa, ¿no? Yo quisiera sobre eso decir algo, a ver, como antropólogo, ¿qué puedo decir? Y también mis reflexiones políticas. Cuando usted pregunta a alguien que está trabajando, pero mucho, ¿sí? ¿Y por qué trabajas tanto? Nos va a responder, Ñawpaq manrita munania, mana noqallachu, aylluywan ima. ¿Y qué quiere decir ese de ñawpaq manrita munania?
Lo sorprendente es que este ñaupac manrita nunania es ir adelante, pero es al mismo tiempo pasar. Nos vamos a un corte comercial con la leyenda de la papa. Abuelo, ¿recuerdas cuando sembrábamos nuestras papitas? Claro que lo recuerdo, María. Hace 3 meses en estos campos no había más que tierra y hoy está llena de flores y vida. No, Guaguay. ¿Acaso no sabes la historia de nuestros ancestros sobre la papa? No, abuelo, ¿me la cuentas? Cuenta el viento, mi querida María, que hubo una época en la que los zapales y los caris habitaban estas tierras. Los primeros eran pacíficos y trabajadores, nobles con la pacha y con los achachilas. Todos ellos vivían en armonía y se criaban unos a otros como hermanos entre humanos, plantas y animales. Respetaban y trabajaban duramente sus campos llenos de quino y cañagua y comían los peces que les daban los ríos. No obstante, los caris miraban con envidia a este pueblo y cuando el tiempo de la siembra llegaba, se acercaban a los zapallas con lanzas y ondas en las manos y ante las miradas asustadas de todos ellos, se llevaban la cosecha, todos los frutos y peces y dejaban a este pueblo sufriendo hambre y humillación. Un día, un joven zapalla llamado Choque, triste y hambriento, caminaba por los campos que recientemente habían sido saqueados por los caris, buscando entre la tierra algún alimento, cuando una sombra sobre su cabeza anunció la llegada de un ser resplandeciente desde lo alto de los cielos. Un cóndor, con el pecho blanco como hecho de nubes, bajó del cielo y le habló al joven. Pachacámaj, el dios de los dioses, quiere que me sigas a la montaña más alta que aquí habita. Ahí recogerás unas semillas que tú y tu pueblo pondrán en su siguiente siembra. La llamarán papa, y cuando ella florezca, dejen que los caris cojan los frutos que surjan a la superficie. Esperen que se alejen. Deja incluso que las plantas se sequen y busca entre los surcos. Ahí hallarás la respuesta a tu sufrimiento. Y así, como el cóndor dijo, Choque sembró las papas y esperó con ansias a los caris, quienes una vez más se llevaron todos los frutos, incluidas aquellas verdes bayas novedosas que surgieron de las papas. Choque aguardó un poco y cuando este regalo de los dioses perdió su última hoja, buscó entre sus raíces. Pronto se dio cuenta que lo que tenía entre las manos era más de lo que podía cargar y llamó a su comunidad para recogerlos en la noche. La sirvieron y comieron con gusto, sintiendo cómo sus cuerpos se llenaban nuevamente de energía con la promesa cumplida de los dioses. Los caris, por su parte, al comer esas bayas empezaron a tener fuertes dolores estomacales y a morir poco a poco envenenados. Los zapallas, con la nueva fuerza que les había dado la tierra, los obligaron a marcharse para poder vivir en paz como acostumbraban, aumentando una nueva hermana en su crianza diaria, la hermana papa. Abuelo, ¿cuántas clases de papas tenemos? Tantas como estrellas en el cielo. Hermosas y buenas como las collas que juegan con el Sahrahuitín en el cielo. Así es, Guaguay. Gracias a todos ellos tenemos papita, chuño y tunta para seguir fuertes hasta el final de los tiempos. Y donde hay cultura, producción, gastronomía, no puede faltar el café. Y hablando de café, un viejo amigo, Jimmy, nos estará conversando respecto al café de la región de Yungas de Bandiola, del departamento de Cochabamba. Los invito a ver. ¿Desde cuándo Cochabamba produce café? Llevo desde el 2015 en Bolivia y he tratado de buscar investigando el origen, desde cuándo se produce café.
Justo en este parque protegido de la zona de Yungas de Bandiola hay vestigios de tanto monasterios de franciscanos que han quedado de antiguas ponencias que vivían en estas zonas, donde han ido dejando semillas y calculan del 1800 y que había ya. Esta región se ha vuelto productora a raíz de un proyecto que el 2012, me dicen, que había empezado el proyecto de apoyo y iniciaron como un proyecto piloto con pocas familias, donde trataron de poder iniciar una nueva opción a la hoja de coca. En 2002 iniciaron, mucha gente se aburrió porque el café no se vendía. No es como la hoja de coca que te produce 3 veces al año y más también, ¿no? Resulta que estas familias tenían el hándicap o el problema de que quién les iba a comprar ese café. La gente que iba a comprar en la zona quería comprarlo a precio de gallina muerta. La primera vez que llegué a estos cultivos fue el 2016, donde apareció un caficultor y un técnico de Villa Tunari en mi cafetería trayéndome una bolsita de café, ¿no? Querían que les dé mi opinión sobre el café Cochaba. Mi sorpresa fue que al oler este café verde sentía una intensidad de aromas, sin ser tostado todavía, una intensidad de saboreo, fragancias y aromas que me determinaba que era un café de calidad, que necesitaba probarlo, ¿no? Entonces, preguntándole al técnico dónde podemos tostar para probarlo, ¿no? Me gustaría saber qué calidad tiene ya el sabor. Y me comenta que en Villa Tunari hay una tostadora. Pues nos dirigimos allá esa noche, llegamos a Villa Tunari a las 3 de la mañana. Ni dormir ni nada, tostar inmediatamente ese café porque la curiosidad me mataba, ¿no? Fue el momento donde descubrí que era un café exquisito. Aún se me pone la piel de gallina recordando ese sabor, ¿no? Es algo que se queda en tu memoria, ¿no? Entonces yo le dije al técnico, tenemos ahora mismo en nuestras manos uno de los mejores cafés que he probado en mi vida. Este café tiene más de 90 puntos. ¿En serio eso es bueno? Me dice, muy bueno, o sea, muy bueno. Hasta ese entonces, los torneos de tasa de excelencia del café boliviano llegaron en los 89 puntos. Cafés presidenciales solo llevaban hasta 89, no habían tocado los 90 puntos. Entonces, en 2016 se inicia con este proyecto y se va al campeonato del 2017. La sorpresa de Bolivia entera fue en 2017 al Cochabamba posesionarse con 92 puntos. Rompió no solo récords, sino esquemas. ¿Quiénes esos? ¿Quiénes son los cochabambinos? Lastimosamente tuvimos, bueno, yo creo que también es un poco la cultura. Estábamos cerrados en la cultura que solo La Paz era productora de café. Entonces era muy difícil romper esa barrera, ¿no? De que no, ¿cómo? ¿Quién va a producir mejor café que La Paz? No puede ser. ¿Dónde? En Cochabamba. Es imposible. Tuvimos que escuchar, ¿no? Pero duela que le duela, los extranjeros dijeron que era el mejor café. Lo interesante de todo esto es que el cariño y la pasión por el café ha ido creciendo en las familias, cada vez más. Y ya le han empezado a agarrar el gusto. La última vez que fui, ya toman café nuestros caficultores y eso es lindo para nosotros, que conozcan su propio producto, que lo consuman. La primera vez que fui, nunca habían tomado café. Y la segunda vez tomaban Nescafé. Yo les decía, eso no es café, ¿no? No es café. Así que artesanalmente tuvimos que agarrar una ollita de barro, tostar, utilizando un molino tipo batán. Tuvimos que hacer su primer café para que ellos prueben. Les gustó y les enseñé cómo podrían hacerlo artesanalmente, ¿no? Y empezaron a consumir. Eso es lo lindo, verlos consumir su propio trabajo. No solo que se lo lleve compradores, ¿no?, al extranjero o nacionales, sino que ellos sepan disfrutar su trabajo, su esfuerzo, ¿no? Nuestros productos están considerados los más exóticos en Europa. Países como Inglaterra, Suiza, Dinamarca, Holanda, Australia, Estados Unidos consumen nuestros cafés y están posicionados como los más exquisitos, los más exóticos, ¿no? Estamos creciendo poco a poco más en la producción y eso es bueno.
nos vamos a convertir en otra ciudad productora. Y bien, amigos televidentes, ya nos toca ahora ser parte también de estas presentaciones. Y como nos caracteriza el canal, lo que intentamos hacer es compartir lo que vamos aprendiendo en el transcurso de la vivencia y en el cotidiano vivir que nos toca hacer como equipo de Chefs Sin Fronteras. En esta oportunidad, con los participantes y con una bella dama que es Coral, hablamos de una técnica de carácter prehispánica. En esta oportunidad nos tocó hablar de una receta que lleva el nombre de la llajua. Y claro, cuando digo llajua, lo primero que se nos viene a la mente es una salsa picante, nuestra llajuita hecha en Batán. Entonces, pero no, en esta oportunidad se trata de una receta, ¿no? Del municipio de Colchacá, al sur de Bolivia, del departamento de Potosí. Mencionó esta receta, la llajua, básicamente como ingredientes se utilizan las menudencias, ¿no? De las vísceras blancas y rojas de la llama, ¿no? Estamos hablando de una comunidad, es del municipio de Colchacá. Ahí solo crían, muy poca oveja, más son llamas. Por lo tanto, su alimentación está basada en productos que les da la región, que les da la madre tierra. Quinoa, algo de papa y la carne de llama sobre todo. Entonces, miren, acá yo tengo todo lo que son las menudencias, ¿no? Como la panza, el hígado, riñón, el corazón. Acá está, intencionalmente las guardan cubiertas con la grasa para que no se malogre y no se deshidrate, ¿no? Y también el librillo y las criadillas. Toda esta carne, lo que se hace es primero se le da un hervor partiendo de agua fría. Un hervor más o menos de unos 5 minutos. En ese tiempo, ¿no? Y es algo que a mí no me lo han enseñado en ningún centro educativo ni en una formación académica. Las señoras siempre supieron de que primero debemos dar un buen hervor de 5 minutos, pero partiendo de agua fría. Porque en ese tiempo, las toxinas que todavía tienen las impurezas, sobre todo las vísceras rojas, sueltan en ese proceso de cocción y esas se las desechan, ¿sí? Las botan y nuevamente cocinan, ya partiendo de agua caliente, terminan de cocinar. Las vísceras tienen que estar cortadas en menudos, ¿sí? Entonces ya tienen ahí un caldo, a eso le ponen un poco de cebolla y un poco de papa aplastada. Nada más, en realidad. Y posteriormente ingresa el maíz. Mucho después, cuando empiezan a poner la práctica del trueque. Pero básicamente esta es la sopa, es una sopa y se llama llajua. Originalmente esta sopa solo llevaba cebolla, sal y nada más. Y la piedra. La piedra, señores, ¿no? Muchos me han escuchado repetir varias veces. La piedra en algún momento ha sido tierra y la tierra, uno de sus componentes son sales y minerales. Entonces, cuando se lo calienta, se lo sensibiliza, por decirlo así, los sales y minerales, y cuando hay un contacto con un elemento líquido, que podría ser este caldo en este caso, ¿no? O podría ser un fricasé, un majadito batido, un pique caldoso, parecido al pique lobo, con un harto caldo, o un chairo, ¿no? Estos sales y minerales se depositan en la preparación, así que un plato no solamente vamos a comer con lo que ya tenía, sino además más un extra. Ese extra es justamente lo que le aporta la piedra. Yo tengo acá ya la piedrita, vamos a hacer la presentación porque estamos limitados de tiempo, así que nada, simplemente vamos a sacar la piedra para poder servirla. Tengo aquí vaciamos. Y obviamente tiene que estar caliente la sopita. Entonces la llajua, esta es la llajua, son con menudencias. Mire que tiene papa lisa, oca, y esta sopa ya está un poco modificada, ¿no? Gracias al acceso que uno ya tiene. Reitero, esta receta originalmente solo lleva papa. Posteriormente se introduce el maíz. Esta papa tenemos que aplastarla. Lo aplastamos, con la cuchara puedes aplastarla porque la idea es apretarlo así.
¿no? al platito, encima el caldo y eso ya está listo ya. Ahora, ¿por qué se llama llajua? ¿No? Llajuarparina, los que entienden quechua, ¿cómo les viene? ¿Sí? ¿Qué significa? Llajuarparina significa lamber, ¿no? Entonces hay que lamber y que de ahí viene este nombre, ¿no? Y este plato, señores, créanme, no se utiliza instrumento, se come con la mano. Vamos a servir, ¿no? Entonces simplemente vamos a... con harto caldo y finalmente ponemos las papitas. Listo. Y ahora sí la papa. La papa se encarga de espesarlo. Y bueno, ahora ya le ponen cebollita verde, ¿no? O se llevan perejil y lo deshidratan y finalmente lo ponen un poco. Y nuestra llajua está lista. Bien, amigos televidentes, llegamos a la parte final del programa. Esperando que haya sido de su agrado esta experiencia, nosotros nos vamos a otros destinos turísticos, gastronómicos y culturales. Hasta pronto.